En este video, exploraremos la fascinante historia de un helicóptero que prometía revolucionar las operaciones de reconocimiento y ataque, el RAH-66 Comanche. Un proyecto que costó la impactante cifra de $7.000 millones y que a pesar de su cancelación en 2004, dejó un legado tecnológico y estratégico que sigue resonando en el ámbito militar. Acompáñenme en este relato de aproximadamente 25 minutos, donde repasaremos no solo sus características más sorprendentes, sino también el contexto histórico que dio vida a este ambicioso programa, las razones que llevaron a su cese y, por supuesto, las enseñanzas que nos deja un proyecto tan innovador como controvertido. Este es un video para los amantes de la tecnología aeronáutica, la historia militar y, en general, para todo aquel que sienta curiosidad por conocer cómo funcionan los engranajes del desarrollo de armamento de última generación. Para empezar, debemos remontarnos a principios de la década de 1980, un periodo marcado por la Guerra Fría y por la carrera armamentista entre las principales potencias mundiales. El ejército de los Estados Unidos estaba en busca de un helicóptero de reconocimiento y ataque ligero que pudiese operar cerca de la línea del frente, proporcionando información detallada sobre las posiciones enemigas y dando apoyo a las fuerzas de tierra. Se buscaba un aparato con características de sigilo notables, alta maniobrabilidad y la capacidad de enfrentarse a vehículos blindados ligeros o incluso tanques en determinadas situaciones. En aquel entonces, la tecnología stealth en aviones como el F-117 Nighthawk y el B-2 Spirit ya empezaba a demostrar su valía. Y la pregunta que se hacían los altos mandos era, ¿podría trasladarse esa misma ventaja táctica al terreno de los helicópteros? El resultado de esa pregunta fue lo que acabaría convirtiéndose en el programa RAH-66 Comanche, un esfuerzo conjunto entre Boeing y Sikorsky para fabricar un helicóptero cuyo diseño redujera su firma de radar y calor y permitiera un vuelo casi fantasmal en zonas hostiles. El Comanche no solo buscaba ser un helicóptero de ataque cualquiera, sino un sistema de armas volador capaz de reunir la mejor tecnología de la época. Estamos hablando de un fuselaje modelado con formas angulares para minimizar la reflexión del radar, materiales compuestos que absorbían ondas electromagnéticas y un sistema de escape de calor que ayudara a reducir la firma térmica. Todo ello con el objetivo de ser difícil de detectar y, en consecuencia, muy difícil de derribar. El ejército de los Estados Unidos no escatimó en recursos para sacar adelante este helicóptero. Era la época en que se planteaban nuevas doctrinas de combate y la necesidad de mantenerse siempre un paso por delante de posibles adversarios. Para el momento de su cancelación en 2004, se habían invertido cerca de $7.000 millones, una cifra colosal que resultaba difícil de justificar si no se obtenían resultados tangibles. Pero no adelantemos conclusiones, vayamos poco a poco, ahondando en las características que convirtieron al Comanche en un verdadero prodigio de la ingeniería, al menos sobre el papel y en los escasos prototipos que llegaron a completarse. Uno de los elementos más admirables del RAH-66 Comanche era su agilidad. Para ser un helicóptero de reconocimiento y ataque, no bastaba con ser invisible a los radares. También debía ser capaz de acercarse y escapar rápidamente de las zonas de combate sin exponer a la tripulación a peligros innecesarios. El diseño del rotor principal y el rotor de cola carenado proporcionaban un control excepcional y un perfil muy silencioso. Además, el Comanche tenía que operar a bajas altitudes, a menudo siguiendo el contorno del terreno para evitar ser detectado. Esta tarea era sumamente exigente y requería sistemas de vuelo asistidos por computadora que ayudasen al piloto y al copiloto en la estabilización del helicóptero. Otro de los puntos fuertes del Comanche estaba en su aviónica avanzada. Se preveía que incorporara sistemas de visión nocturna y sensores infrarrojos de última generación, con la capacidad de transmitir información en tiempo real al puesto de mando y a otras aeronaves amigas. En teoría, el helicóptero podía detectar y rastrear objetivos antes de que estos se dieran cuenta de su presencia, y luego, guiado por datos de posicionamiento de alta precisión, lanzar ataques quirúrgicos. Para todo ello, el Comanche requería ordenadores potentes, interfaces intuitivas y una arquitectura de software que permitiera la rápida integración de actualizaciones tecnológicas a lo largo del tiempo.
Se esperaba, pues, que este helicóptero fuese un componente clave en la llamada batalla centrada en redes, un concepto que empezaba a ganar fuerza a finales de los 90 e inicios del nuevo milenio. Cuando hablamos de su potencial armamento, el Comanche pretendía ser sumamente versátil para misiones de ataque ligero y reconocimiento armado. Podría aportar misiles aire-tierra como los Hellfire, además de cohetes no guiados y ametralladoras. Al mismo tiempo, su capacidad de sigilo y su tecnología de sensores hacían que fuera ideal para marcar objetivos para aviones o artillería aliada, ampliando su utilidad más allá de un simple helicóptero que dispara misiles. Su bodega de armas interna fue diseñada para preservar el perfil de baja detectabilidad, guardando los misiles y cohetes en compartimentos que solo se abren al momento de lanzar el armamento. Esto reduciría la firma de radar y evitaba que cualquier protuberancia del fuselaje delatara su posición. De esta manera, se le podía comparar con un avión stealth en miniatura, pero con la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente, e incluso flotar en el aire. Pasando al terreno de la historia del desarrollo, el Comanche no nació de la nada, era el resultado de décadas de investigación en helicópteros de ataque. Desde los tiempos del legendario AH-1 Cobra y el más moderno AH-64 Apache. Aunque el Apache resultó ser un helicóptero muy exitoso, resistente y potente, el ejército de los Estados Unidos sentía que necesitaba un reemplazo futurista para tareas de exploración y combate ligero. Con la llegada de la Guerra del Golfo en 1991, el Apache demostró su eficacia, pero también se vieron sus limitaciones en misiones de reconocimiento profundo. De ahí que la idea de un helicóptero más sigiloso, con mejor aviónica y más adecuado para operaciones en zonas urbanas o con densa defensa antiaérea cobrara gran impulso. La complejidad del RAH-66 radicaba en combinar la tecnología stealth con la maniobrabilidad y la capacidad de efectuar reconocimiento. Lograr que un avión sea sigiloso es un reto. Lograr que un helicóptero lo sea es aún más complejo debido a sus grandes rotores en constante movimiento y la enorme firma térmica que generan los motores. Sin embargo, se llevaron a cabo pruebas exhaustivas en túneles de viento y se emplearon materiales compuestos de vanguardia. Asimismo, se diseñaron conductos especiales para el aire de refrigeración y el escape del motor. Todo apuntaba a que el Comanche tendría la menor firma de radar posible entre los helicópteros de su época. Se trataba de una verdadera hazaña científica y de ingeniería, una prueba de lo que la tecnología podía llegar a ser si se contaba con el presupuesto y el respaldo gubernamental necesarios. Hasta este punto, todo suena maravilloso. Un helicóptero furtivo, letal, con una aviónica de primera y capaz de volar casi como un fantasma en plena noche. Entonces, ¿por qué fue cancelado en 2004, después de tantísima inversión? Aquí es donde entran en juego los factores políticos, económicos y estratégicos que rodearon el programa. A inicios de la década del 2000, el panorama de amenazas globales había cambiado significativamente. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 alteraron la prioridad de los programas de defensa y se empezó a pensar en guerras asimétricas, más que en enfrentamientos convencionales a gran escala contra potencias con enormes ejércitos. Además, el coste de mantener el programa seguía disparándose. No era tan solo producir el helicóptero, sino sostener su proceso de pruebas, certificaciones, actualizaciones de software y la infraestructura necesaria para operarlo. La contención de gastos y el cambio de enfoque hacia la lucha contra el terrorismo hicieron que muchos programas militares gigantescos fueran reevaluados. El Comanche no fue la excepción. El ejército argumentó que los $7,000 millones ya invertidos, a pesar de ser una suma astronómica, no podían justificarse si el helicóptero no tendría un papel predominante en las nuevas doctrinas de combate. Por si fuera poco, se planteó la idea de que en conflictos de baja intensidad, quizás resultase más rentable modernizar la flota existente de helicópteros, como el Apache y el Black Hawk, en lugar de seguir apostando por un modelo que aún estaba lejos de llegar a su producción en masa. El presupuesto destinado al Comanche podía redirigirse hacia otras prioridades, como vehículos terrestres con mayor protección, drones de reconocimiento y sistemas de inteligencia. Así pues, el 23 de febrero de 2004, el entonces secretario del Ejército de los Estados Unidos anunció la decisión de cancelar el programa RAH-66.
Fue un golpe duro para Boeing y Sikorsky, que habían invertido años de trabajo en el proyecto. Sin embargo, hay que señalar que la cancelación no significó que todo ese trabajo se perdiera por completo. Muchas de las tecnologías desarrolladas para el Comanche, desde los materiales de baja reflectividad hasta los sistemas de aviónica, se han aprovechado en otros proyectos y en la mejora de helicópteros y aviones existentes. Es un patrón recurrente en los grandes programas militares, incluso cuando fracasan en llegar a la fase de despliegue operativo, a menudo dejan un tesoro de patentes e innovaciones tecnológicas. Pero más allá de la explicación oficial, siempre ha existido un aura de misterio alrededor del Comanche. Algunos especulan que su cancelación fue, en parte, un movimiento para mantener en secreto ciertas tecnologías, mientras se continuaba trabajando en otros prototipos más avanzados. Otros creen que la burocracia y la constante redefinición de objetivos hicieron imposible cumplir con las metas iniciales. Y por supuesto, están quienes señalan la enorme influencia que pudo haber tenido la industria de drones, que para ese momento empezaba a ofrecer alternativas de reconocimiento más baratas y sin riesgo humano. Sea como fuere, lo cierto es que el Comanche pasó de ser una estrella emergente en las vitrinas de la industria militar a quedar prácticamente en el olvido, con solo 2 prototipos construidos y un legado de promesas incumplidas. En este sentido, cabe preguntarse si el Comanche hubiera sido realmente efectivo en el campo de batalla de haberse producido en serie. Es difícil responder categóricamente. Por un lado, sus capacidades de sigilo y su aviónica avanzada lo convertían en un activo valioso. Por otro, el mundo real suele ser menos benévolo que los escenarios de prueba, y resulta posible que, ante fuerzas enemigas con radares de distintas longitudes de onda o equipos de detección infrarroja mejorados, la ventaja stealth se diluyera. Asimismo, la proliferación de misiles tierra-aire portátiles por combatientes irregulares en conflictos asimétricos podría haber puesto en aprietos incluso un helicóptero furtivo. No olvidemos que volar bajo y lento, como lo hacen los helicópteros, es un riesgo importante en zonas hostiles. Un aspecto interesante de todo este asunto es que el Comanche no solo estaba pensado para ser un helicóptero de ataque, sino también un sofisticado sistema de recolección de inteligencia. Sus sensores de alta gama le habrían permitido identificar objetivos con gran precisión y compartir esa información con otras unidades sobre el terreno, reduciendo el tiempo de respuesta y aumentando la eficacia de las operaciones conjuntas. El Comanche era, en cierto modo, un antecesor conceptual de la doctrina moderna de operaciones multidominio, donde tierra, aire, mar, espacio y ciberespacio se coordinan para obtener la máxima ventaja. Es posible que, de haberse integrado plenamente, hubiese sido una pieza crucial para el ejército estadounidense en las décadas siguientes. Sin embargo, el peso del presupuesto y la falta de una amenaza clara, a la que se ajustara perfectamente su uso, fueron factores decisivos en su desaparición. Aún así, conviene reconocer el mérito tecnológico. Diseñar un helicóptero con un perfil de radar significativamente reducido es una hazaña titánica. Los rotores generan enormes ecos de radar, y al girar crean patrones de detección muy característicos. Para mitigarlo, los ingenieros tuvieron que idear soluciones radicales, como carenar el rotor de cola y usar bordes inclinados y alineados, con ángulos específicos en el fuselaje. Cada sección de la estructura tenía que ser analizada y probada cuidadosamente en túneles de viento para optimizar su forma. Además, se instalaron recubrimientos especiales que dispersaban o absorbían las ondas electromagnéticas. En conjunto, todo esto sumaba complejidad y coste. Recordemos que la tecnología stealth no se limita a la forma externa, también implica antenas retráctiles, sensores empotrados y un mantenimiento riguroso para que las superficies sigan conservando sus propiedades. No es sorprendente que el programa se extendiera por tantos años y que su presupuesto aumentara exponencialmente. Un helicóptero militar corriente, sin pretensiones de sigilo, ya es de por sí un producto de alta ingeniería. Añadir las características furtivas y la aviónica de vanguardia, propia de inicios de los 2000, implicó un desafío monumental. Además, en ese periodo la tecnología informática evolucionaba muy rápido, y los desarrolladores tenían que actualizar sistemas que, en muchos casos, se habían planeado para hardware y software de una década anterior.
Esta necesidad de ponerse al día generó retrasos y costes adicionales, y en la industria de la defensa, cada retraso tiene repercusiones enormes en el presupuesto y en la viabilidad del proyecto a largo plazo. A pesar de la cancelación, los dos prototipos construidos del RH-66 Comanche siguen siendo motivo de estudio y exhibición en algunos espacios. Son, en cierto modo, piezas de museo vivientes que reflejan un momento único en la historia militar estadounidense. En su diseño se pueden observar detalles propios de la ingeniería stealth, bordes suaves, puertas de bodega de armas que se cierran para mantener el perfil aerodinámico y un tren de aterrizaje retráctil que se esconde para no alterar la forma externa. Ver un Comanche en persona es como encontrarse con un helicóptero del futuro que, paradójicamente, pertenece al pasado. Aunque no entró en servicio, en términos de concepto y estética, parecía pertenecer a una era mucho más avanzada. A lo largo de este video, hemos descrito la evolución de un programa que prometía cambiar el juego en la guerra aérea. Pero, ¿qué terminó siendo abandonado? ¿Qué lecciones podemos extraer de esto? Primero, que el desarrollo de armamento avanzado implica riesgos considerables, tanto tecnológicos como financieros. Los programas que duran décadas pueden volverse irrelevantes o excesivamente caros antes de que alcancen su madurez. Segundo, que el factor político y estratégico es determinante. Si la situación global o las prioridades nacionales cambian, incluso los proyectos más ambiciosos pueden quedar fuera de lugar. Y tercero, que la innovación no muere con la cancelación de un proyecto. Muchas de las ideas y tecnologías pioneras del Comanche fueron adoptadas más adelante en helicópteros y drones, enriqueciendo de forma indirecta la capacidad militar de la nación. Ahora bien, si nos preguntamos sobre la vigencia de un helicóptero como el Comanche en la actualidad, hay que considerar que la guerra moderna se inclina cada vez más hacia sistemas no tripulados y hacia plataformas capaces de coordinarse en entornos saturados de amenazas electrónicas. El concepto stealth sigue siendo valioso, pero hoy en día se está combinando con tecnologías de inteligencia artificial, drones de reconocimiento y armas hipersónicas. Muchos especialistas piensan que, si el Comanche se hubiera introducido, habría ofrecido una ventaja notable al ejército de Estados Unidos durante al menos 1 o 2 décadas. Sin embargo, es posible que hoy ya estuviéramos discutiendo la necesidad de reemplazarlo o complementarlo con sistemas aún más autónomos y con menor coste de operación. Pero no nos dejemos llevar por la especulación. El Comanche es una lección viva sobre cómo la tecnología y la estrategia militar pueden evolucionar de maneras impredecibles. Por un lado, estaba el deseo de contar con el helicóptero definitivo de reconocimiento y ataque, que operara como un fantasma en el radar del enemigo. Por otro lado, la realidad de la política internacional y la aparición de amenazas no convencionales hicieron que el proyecto terminara archivado. Esto demuestra la volatilidad de los planes militares a largo plazo. Grandes sueños pueden desvanecerse al chocar con la urgencia de crisis contemporáneas que demandan soluciones más inmediatas y menos costosas. Tampoco debemos subestimar el efecto que tuvo la existencia de helicópteros como el Apache Longbow y la modernización de otras aeronaves, que siguieron mejorando su aviónica, sus sistemas de armas y su capacidad de operar en condiciones de baja visibilidad. Al final, la ventaja marginal que el Comanche habría proporcionado en términos de sigilo quizá no justificará su altísimo coste. Además, la experiencia de combate en lugares como Irak y Afganistán mostró la importancia de la resistencia y la facilidad de mantenimiento. Si bien la capacidad de evitar radares es muy útil en guerras de alta intensidad, en conflictos irregulares suele ser más valioso contar con aeronaves robustas y fáciles de reparar. Todo esto influyó en la balanza que se inclinó contra el Comanche. También resulta oportuno mencionar que el presupuesto de defensa de los Estados Unidos para la época del Comanche se estaba orientando a varios frentes simultáneos: la modernización de las fuerzas terrestres, el desarrollo de cazas de quinta generación como el F-35, la expansión de la armada con submarinos y portaaviones avanzados y la emergencia de la guerra en línea a través de la ciberdefensa y el uso de drones. En ese cuadro, el Comanche se convirtió en un lujo que a los ojos de los responsables de asignar fondos podía ser sacrificado, sin un impacto drástico en la capacidad general de combate. Esto nos lleva a uno de los grandes debates sobre la planificación militar. ¿Qué tan flexibles deben ser los programas a largo plazo para adaptarse a las cambiantes condiciones mundiales?
El programa Comanche muestra que incluso un proyecto respaldado por gigantes como Boeing y Sikorsky, con miles de millones invertidos, puede venirse abajo si no logra encajar en las necesidades estratégicas del momento. Es un recordatorio de que la innovación, por sí sola, no garantiza el éxito. Esta debe ir acompañada de una visión clara del uso táctico y de la sostenibilidad financiera. A pesar de que los avances en sigilo y aviónica eran impresionantes, no bastaron para asegurar la producción en masa de esta aeronave revolucionaria. En cuanto al legado cultural y mediático, el Comanche llegó a aparecer en revistas especializadas, documentales y hasta en videojuegos, donde fue retratado como el helicóptero de ataque definitivo del futuro. Su imagen futurista con ángulos pronunciados y una cabina que parecía sacada de una película de ciencia ficción capturó la imaginación de muchos entusiastas de la tecnología militar. Por desgracia, la realidad no siempre coincide con la fantasía, y hoy el Comanche forma parte de esa lista de proyectos que, a pesar de haber tenido un potencial asombroso, nunca llegaron a ver la luz como unidades operativas. Para quienes disfrutan de la historia de la aviación, el RAH-66 Comanche constituye una muestra de la capacidad humana para diseñar y prototipar aparatos ultra sofisticados. Cada pieza estaba pensada para maximizar el rendimiento y minimizar la detección, y aunque haya sido cancelado, su experiencia sigue viva en otros modelos de helicópteros y en sistemas de reconocimiento que emplean principios similares de ingeniería. El conocimiento no se pierde, se transfiere, se transforma y se aplica a otros campos. De ahí la importancia de ver más allá de los fracasos y entenderlos como pasos necesarios en la escalera del progreso tecnológico. Las cifras oficiales indican que fueron construidos únicamente 2 prototipos del Comanche. Ambos se sometieron a numerosas pruebas de vuelo, verificando su estabilidad, maniobrabilidad y algunas de las tecnologías stealth. En la mayoría de los casos, los informes internos destacaban resultados alentadores, aunque siempre quedaba la sombra de un calendario de desarrollo que no dejaba de alargarse y de un costo que aumentaba con cada nueva fase. De haberse aprobado su producción, se estima que el Comanche habría sustituido a cientos de helicópteros más antiguos, cumpliendo funciones de observación y ataque. Imaginemos por un momento una fuerza aérea compuesta por estos helicópteros, rondando a baja altitud y proporcionando datos en tiempo real a tropas en el terreno. Sin duda habría sido una vista impresionante y un reto significativo para cualquier oponente. Pero al final, la misión principal de un ejército no es desarrollar la tecnología más moderna y llamativa, sino garantizar la seguridad nacional y la victoria en el campo de batalla. En ese sentido, si se considera que una inversión es excesiva o que no responde a las necesidades inmediatas, la opción de cancelarla no solo es posible, sino a menudo necesaria. El Comanche, con un consumo constante de presupuesto, acabó siendo visto como un lujo superfluo en un periodo donde la prioridad se centró en conflictos de baja intensidad, terrorismo y la adaptación de sistemas más económicos y polivalentes. Eso sí, muchos se preguntan si en un escenario de guerra convencional, contra fuerzas equipadas con radares y defensas aéreas avanzadas, el Comanche habría marcado la diferencia. Es una de esas conjeturas históricas que nunca podremos resolver del todo. Por otra parte, hablar de un helicóptero stealth siempre despierta la imaginación. La idea de una aeronave moviéndose casi de forma fantasmagórica sobre el campo de batalla fascina tanto a expertos como aficionados. El sigilo aéreo, sin embargo, es un equilibrio delicado entre forma, materiales y calor emitido. El Comanche representó en su momento la cúspide de esa búsqueda de invisibilidad relativa para un helicóptero, y es precisamente el fantasma que dejó su legado. La noción de que, si existe suficiente voluntad política y financiera, es posible desarrollar algo realmente avanzado, aunque no siempre llegue a producirse en masa. Este concepto trascendió a otros proyectos de vehículos aéreos no tripulados y helicópteros de operaciones especiales, en los que una baja detectabilidad puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Avanzando un poco en el tiempo, podemos ver cómo el hueco que dejó el Comanche fue llenado con la modernización de helicópteros existentes y el auge de los drones. Los avances en sensores, comunicaciones y armamento inteligente han permitido a modelos como el AH-64E Apache Guardian
mantenerse a la vanguardia de la guerra aérea de proximidad. Además, la introducción masiva de drones Reaper, Predator y otros sistemas no tripulados han cumplido gran parte del rol de reconocimiento que se espera del Comanche. Aunque estas plataformas no tienen la capacidad de ataque a corta distancia y maniobrabilidad de un helicóptero tripulado, sí ofrecen un nivel de persistencia en el campo de batalla mucho mayor, además de minimizar el riesgo para los pilotos. En retrospectiva, podríamos decir que el Comanche fue una víctima de su propia ambición y de las cambiantes necesidades militares de los Estados Unidos tras la Guerra Fría. El esfuerzo por combinar todas las tecnologías punteras en un solo helicóptero resultó demasiado costoso y prolongado, y el mundo de principios del siglo XXI presentó amenazas y oportunidades distintas. No obstante, no olvidemos que el Comanche no fue el primero ni el último gran programa militar en ser cancelado tras décadas de desarrollo y miles de millones de dólares invertidos. Ejemplos como el avión de combate de quinta generación, YF-23 Black Widow II, que compitió con el F-22 Raptor, o el tanque MBT-70 en la década de 1960, también quedaron en la historia como proyectos ambiciosos que no llegaron a prosperar por diversas razones. Para cerrar este recorrido, pensamos en cómo la historia del RAH-66 Comanche todavía resuena hoy. Sus restos físicos y conceptuales nos enseñan que la búsqueda de la supremacía tecnológica en la guerra no siempre garantiza la viabilidad operacional. También nos recuerda que la planificación militar debe ser flexible y estar alineada con el contexto internacional. Y, por último, nos demuestra que de los fracasos también se aprende. Cada proyecto cancelado deja un legado de innovación que puede aplicarse en futuros desarrollos. Así es el camino de la industria de defensa, un trayecto lleno de retos, riesgos y, a veces, resultados inesperados. Si has llegado hasta este punto, seguramente te fascina conocer las grandes historias de la aviación militar y descubrir cómo se gestan, evolucionan y a veces se desploman estos proyectos. El RAH-66 Comanche es tan solo un ejemplo de los muchos programas que han tratado de reinventar la forma de librar guerras y que en el intento han dejado más preguntas que respuestas. Sin embargo, no hay duda de que cada paso dado para diseñar y probar estas máquinas deja un pozo de conocimiento que tarde o temprano encuentra su lugar en otros aparatos y doctrinas. ¿Te imaginas qué habría pasado si el Comanche hubiera llegado a servicio operativo en grandes cantidades? ¿Habría cambiado la forma de combatir en zonas urbanas o de alta amenaza antiaérea? ¿Sería ahora un helicóptero relevante o se habría visto superado igualmente por la incesante ola de innovaciones tecnológicas? Estas preguntas quedan abiertas. La historia militar está plagada de ¿qué hubiera pasado si?, que nos invitan a reflexionar sobre el proceso de toma de decisiones al más alto nivel. Para entender mejor este tipo de historias, siempre es bueno recordar los factores que afectan a un programa de armas: la tecnología, la estrategia, la política, la economía y la geopolítica internacional. Cualquiera de esos elementos puede inclinar la balanza hacia la continuación de un proyecto o hacia su cancelación. En el caso del Comanche, fue la conjunción de varios de estos factores la que terminó sellando su destino, a pesar de las promesas iniciales y el gran presupuesto asignado. En definitiva, el RAH-66 Comanche sigue siendo uno de los casos más comentados cuando se habla de grandes inversiones que no llegaron a ver frutos operacionales. Pero también es un recordatorio de que la innovación en la industria de defensa no siempre sigue un camino lineal. A veces invierte en tecnologías de vanguardia que abren puertas a desarrollos futuros, aun cuando el producto final no alcance el servicio activo. Podríamos decir que el Comanche, pese a su cancelación, ayudó a delinear el camino de las próximas generaciones de helicópteros y de vehículos aéreos en general, dejando un legado de ingeniería y conocimiento tras de sí. Y ahora, si te gusta empaparte de este tipo de historias y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la aviación militar, te invito a que te suscribas a este canal y actives las notificaciones. Cada semana estaremos compartiendo contenido que aborda temas históricos y tecnológicos, tratando de contar la historia detrás de las máquinas y las personas que las hicieron posibles. Además, no dudes en dejar tus comentarios. ¿Crees que la cancelación del Comanche fue un error monumental o una decisión acertada, dada la situación post-11 de septiembre?
¿Habías oído hablar antes de este helicóptero? ¿Te gustaría que hiciéramos videos sobre otros proyectos cancelados?